Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Principio de la sabiduría es el temor a Dios. Familia, feliz y bendecido sábado 29 de mayo y les traigo la alegría del Evangelio tomado del capítulo 11, versículo 27 al 33 del evangelista San Marcos. Volvieron a Jerusalén. Un día mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: os voy a preguntar yo una cosa. Si me respondéis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí. Si decimos que es del cielo, dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Es que temían a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Así que respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les dijo entonces: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la época, o mejor dicho, la época de Cristo y nuestra época tenía como una diferencia muy marcada. En la época de Cristo, la característica principal era que la sociedad era jerarquizada, es decir, como que todos tenían un superior, es decir, como que todos dependían de alguien, o mejor dicho, es decir, ser auténtico, ser original, ser uno mismo no existía. En nuestra época, lo más importante es ser auténtico, ser original, ser uno mismo. Eso es lo que nos vende la publicidad, eso es lo que nos vende el comercio. Escuchamos frases como: sé tú mismo, sé original, tienes que ser auténtico. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que en la época de Cristo, el ser auténtico, ser original, ser uno mismo, era mirado con desconfianza y sospecha. Por eso entonces la pregunta que le hacen hoy las autoridades religiosas de la época a Jesús, le preguntan: Jesús, ¿con qué autoridad hace eso? ¿Quién te dio autoridad para hacer eso? ¿Por qué? Porque ven a Jesús como el que hace las funciones de un gran maestro. Ven a Jesús como un gran líder. Ven a Jesús como el que tiene poder sobre los espíritus. O sea, ven que Jesús habla, pero que nadie ha hablado como Él. Ven que Jesús actúa, pero que nadie ha actuado como Él. Ven que Jesús hace cosas, pero que nadie las ha hecho como Él. Es decir, ven a Jesús una persona auténtica, original, una persona como nadie la ha habido, y eso les produce sospecha, eso les produce desconfianza. Pero Jesús entonces responde a las autoridades judías y religiosas de la época con otra pregunta: ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o cosa de hombres? Es decir, Jesús con esta pregunta lo que les está queriendo decir a las autoridades religiosas de la época es: bueno, ¿ustedes qué hicieron? Ustedes como autoridades religiosas, como supuestamente que están cerca de Dios y que conocen todo lo que Dios pide, ¿ustedes qué hicieron con el llamado que les hizo Dios a través de Juan el Bautista? Jesús les hace esa pregunta, y esta pregunta tiene como dos significados. Primero, esta pregunta que Jesús les hace a las autoridades religiosas de la época, primero muestra hasta dónde es el límite de los que pretendían ser autoridades. Es decir, muestra el límite de los que pretendían ser autoridades en la época, o de los que se llamaban autoridades
de la época, hasta dónde llega su autoridad. Y segundo, es una gran enseñanza para nosotros. Segundo, Jesús nos dice a los discípulos, a los creyentes, a todo el que quiera seguirlo a Él, a todo el que quiera vincularse con Él, que el discípulo, el creyente, el seguidor de Jesús debe ser obediente, pero no servil. Es decir, tiene que ser una persona que sí obedece, pero tampoco que se humille a las autoridades del mundo. Segundo, que tiene que ser bien pensado, pero no ser ingenuo. Eso lo va a decir en otro evangelio también. Y tercero, que tiene que ser manso, pero no menso. Es decir, el discípulo del Señor, el creyente, la persona de fe, tiene que ser una persona que busque allí desenmascarar la mentira, busque sacar a la luz la mentira, y allí donde está la mentira, el engaño, está llamado a sembrar, a plantar la cruz de la verdad allí donde se necesite. Querida familia, que tengan un feliz y bendecido día. Les regalo la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Chao.